Hoy les traigo la historia del peleador más aterrador, más explosivo y más devastador que el mundo del Muay Thai ha conocido. Un hombre que no solo ganaba combates, los destrozaba. Un asesino del ring con una técnica tan perfecta como brutal, el legendario Waqar Ban Chamek. En este video vamos a recorrer su vida como nunca antes te la han contado. Verás cómo un niño pobre del campo tailandés se convirtió en un símbolo internacional del terror sobre el ring, como sus patadas literalmente rompían huesos, y como su historia está marcada por traiciones, venganza, gloria y sangre. Pero antes de empezar, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video con un amigo que ame los deportes de contacto, porque esta historia vale cada segundo. Y atención, al final de este video descubrirás que ocurrió la noche en que Waqar fue censurado y silenciado por su país, por ser demasiado peligroso. Pregunta para ustedes, ¿cuál creen que fue el peleador más dominante de la historia del striking? ¿Waqar? ¿Crocop? ¿Otro? Los leo en los comentarios. Ahora sí, prepárense, porque lo que van a ver no es una H. Waqar Ban Chamek, cuyo nombre de nacimiento es Sombath Ban Chamek, vio la luz por primera vez en el humilde pueblo de Surin, en Tailandia, un lugar donde la vida es una batalla diaria y la pobreza golpea fuerte, moldeando a sus habitantes con manos duras. Crecer allí no era fácil, pero para Sombath, las dificultades fueron solo el fuego que templó su espíritu para convertirse en un guerrero único. En ese entorno, donde el lujo era una palabra extraña y la supervivencia una constante, empezó a forjarse la leyenda que hoy conocemos como Waqar. Desde muy pequeño, Sombath ya mostraba signos de ser diferente. Mientras otros niños soñaban con juguetes o juegos, él encontraba en el movimiento de sus piernas una forma de expresarse. No era solo un niño que pateaba por diversión. Sus patadas tenían un poder y una intención que muchos mayores no podían igualar. Fue su escape, su herramienta y su futuro. Pero no solo eso, el destino, como si ya supiera lo que estaba por venir, le impuso un entrenamiento brutal desde temprano. Sus primeras prácticas no fueron en gimnasios modernos ni con sacos acolchonados, sino en terrenos agrestes, pateando árboles, piedras y todo lo que pudiera resistir la fuerza de sus piernas. Sus pies se cubrían de heridas, de sangre secas y callos, pero eso no lo detenía. Al contrario, ese dolor se convirtió en su maestro silencioso. Recuerda este detalle, porque entender cómo se forjó su técnica a partir del sufrimiento es clave para comprender la devastación que provocaría años después en los rings más importantes del mundo. En esos años formativos, Sombath vivía en una familia humilde, con recursos muy limitados. El dinero era escaso, y cada día representaba un desafío para conseguir alimento y un techo. Pero lo que nunca le faltó fue la determinación. Su madre, una mujer de temple y amor inquebrantable, le inculcó la disciplina y la voluntad de superarse, enseñándole que el único camino hacia un futuro mejor era la perseverancia. Este lazo con su madre sería un motor silencioso que impulsaría a Waqar en cada combate, cada entrenamiento agotador y cada caída que enfrentaría en su vida. A los 8 años, cuando la mayoría de los niños aún juegan sin preocupaciones, Sombath ya pisaba su primer ring improvisado, hecho con cuerdas y barro, rodeado de espectadores que buscaban entretenimiento barato en una región donde no había mucho más. Ese día, se enfrentó a otros niños de su aldea, pero fue mucho más que un simple juego. Fue el primer paso para despertar un instinto feroz que sería reconocido décadas después. Se cuenta que, incluso siendo tan joven, su concentración y la precisión de sus golpes sorprendían a todos. Pero lo que pocos saben es que detrás de esa técnica aparentemente instintiva, había horas interminables de entrenamiento, sacrificio y hambre. A los 10 años, Sombath comenzó a entrenar en el gimnasio local, donde conoció por primera vez a entrenadores que vieron en él un potencial descomunal. No tardaron en llevarlo a competir en peleas amateur, donde enfrentó a rivales que a veces duplicaban su edad. Y no solo peleaba, dominaba. Su estilo era agresivo, pero también inteligente, combinando fuerza con estrategia. Era evidente que no era un niño común. Sin embargo, la vida no se volvía más fácil. Las derrotas llegaron, por supuesto, y con ellas el dolor físico y emocional. Pero cada caída la tomaba como una lección, como una oportunidad para crecer. Este punto es crucial para la historia que viene. El hecho de que Waqar aprendiera a levantarse una y otra vez, con más fuerza, más hambre, más determinación. Ese espíritu de resiliencia es algo que debes tener en cuenta porque será el pilar de su leyenda. Cuando finalmente ingresó al gimnasio por Pramuk, ya no era un niño, sino un adolescente con sueños enormes y un fuego inextinguible. Este gimnasio sería el lugar donde puliría su técnica, donde aprendería a combinar la potencia de sus patadas con la precisión de sus puños. Pero también sería el lugar donde experimentaría la otra cara de la gloria, el control, la manipulación y el sacrificio de su libertad por fama y dinero. Aquí empezó a entender que ser un guerrero no era solo subir al ring a pelear, sino también lidiar con quienes manejaban los hilos detrás de escena. Esta contradicción sería una constante en su vida. Durante esos años, Waqar se volvió una máquina de combate. Su régimen de entrenamiento era legendario. Se levantaba antes del amanecer para correr kilómetros bajo el sol abrasador. Entrenaba horas golpeando sacos y bolsas, perfeccionando sus patadas con un rigor casi obsesivo. Pero no solo entrenaba su cuerpo, entrenaba su
su mente. La meditación, la concentración absoluta, la disciplina de hierro. Él entendía que la mente era la primera arma que debía dominar un peleador, y ese dominio le permitió desarrollar un estilo que confundía y destrozaba a sus oponentes. Pateaba con una fuerza tal que sus rivales sentían como si un martillo impactara en sus huesos, y esa combinación de técnica y brutalidad era su sello. Un dato importante que no debes pasar por alto es cómo Waqab aprendió a usar su cuerpo como un arma completa. Sus patadas circulares no solo buscaban derribar, sino también intimidar y dominar psicológicamente. Con cada impacto, buscaba romper la moral del oponente. Esta mentalidad asesina era algo que desarrolló muy temprano, y aunque parezca oscuro, fue esencial para su éxito. Recuerda esto para cuando hablemos de sus combates más emblemáticos, donde la mente fue tan letal como las piernas. Además, su entorno familiar y cultural influyó muchísimo en su formación. La tradición del Muay Thai es mucho más que un deporte en Tailandia. Es un rito sagrado, una mezcla de espiritualidad, honor y lucha. Para Waqab, cada combate era un acto de respeto hacia sus ancestros y hacia su tierra, pero también era un camino para salir de la pobreza y construir un legado que trascendiera generaciones. Esta doble carga, de espiritualidad y necesidad económica, creó un guerrero con un equilibrio único entre corazón y fuerza. Toma en cuenta esto, porque más adelante entenderás cómo esta conexión con sus raíces lo mantuvo firme incluso cuando las adversidades parecían insuperables. Por último, no podemos dejar de lado que Waqab fue un peleador moldeado por el dolor y la adversidad. Cada herida, cada cicatriz, cada sacrificio era una lección grabada en su cuerpo. Su niñez fue la forja que templó no solo un campeón, sino una bestia despiadada, lista para romper huesos y derribar mitos. Y aunque todavía faltan muchos capítulos en su historia, esta primera etapa es fundamental para entender el monstruo que estaban haciendo. A medida que Waqab Banchamek dejó atrás su niñez y adolescencia, su cuerpo y mente se transformaban en una fuerza imparable, destinada a dominar el Muay Thai mundial. Pero el camino hacia la cima nunca es sencillo ni lineal. Es una carrera llena de retos, pruebas y decisiones que definirán no solo un campeón, sino a un hombre. En esta etapa crucial de su vida, Waqab enfrentó obstáculos que habrían detenido a cualquier otro, pero que para él se convirtieron en combustible para su ambición y su sed de gloria. Tras consolidar su técnica en el gimnasio por Pramuk, Waqab comenzó a participar en competencias cada vez más exigentes, enfrentándose a rivales de talla mundial, algunos con años de experiencia y reputación. Lo que parecía un sueño lejano ahora estaba al alcance de sus manos, pero para llegar a dominar el ring debía demostrar que era más que fuerza y técnica, debía demostrar que tenía el corazón de un verdadero guerrero. Recuerda esto, porque la fortaleza mental que desarrolló en esta etapa será clave para entender sus victorias más memorables y las derrotas que lo hicieron aún más grande. Uno de los factores más importantes en su ascenso fue su adaptación al formato K1, que aunque se basa en el Muay Thai, tiene reglas que limitan ciertos golpes y obligan a un estilo más estratégico y explosivo. Esta transición no fue sencilla para Waqab. Al principio, muchos expertos dudaron de que pudiera dominar un formato distinto al tradicional Muay Thai, pero él no solo aprendió a adaptarse, sino que revolucionó el deporte con su estilo demoledor. Toma en cuenta este detalle porque más adelante verás cómo esta habilidad para evolucionar le permitió enfrentarse y vencer a los peleadores más duros del planeta. Durante esos años, su fama creció a pasos agigantados, y con ella llegaron las oportunidades y las tentaciones. No solo peleaba para su país o para su gimnasio, ahora representaba a Tailandia ante el mundo entero, y las cámaras y contratos se multiplicaban, pero también llegaron las presiones y los conflictos, especialmente con promotores y managers que querían controlar cada aspecto de su carrera. Fue en esta época cuando Waqab tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: seguir el camino fácil de la fama y la sumisión a los intereses externos, o mantenerse fiel a sus principios y luchar por su independencia. Recuerda esto, porque ese momento marcará un antes y un después en su carrera y te hará entender por qué es mucho más que un peleador. A nivel físico, su cuerpo se había convertido en una máquina perfecta. La potencia de sus patadas era aterradora. Muchos rivales sufrieron fracturas y lesiones irreparables tras recibir uno solo de sus golpes. Pero no fue solo fuerza bruta. Waqab desarrolló una precisión quirúrgica en cada movimiento. Cada patada tenía un objetivo, un propósito, y esa combinación de potencia y técnica fue lo que lo convirtió en el asesino del ring. Sin embargo, lo que pocos saben es que detrás de esa fuerza había un entrenamiento psicológico intenso que lo preparaba para soportar el dolor, la fatiga y la presión de estar en el centro de atención mundial. Es fundamental que recuerdes este punto porque más adelante veremos cómo esa fortaleza mental salvó a Waqab en momentos en que la derrota parecía inminente. Además, durante este periodo Waqab perfeccionó su icónico roundhouse kick, la patada que lo haría famoso y que derribaba a sus rivales con la contundencia de un martillo neumático. Pero su
Su arsenal no se limitaba a esta técnica. Aprendió a combinar ataques bajos con patadas circulares, codazos y rodillazos, creando un estilo impredecible y demoledor que desorientaba y desgastaba psicológicamente a sus oponentes. Toma nota de esto porque la combinación de sus técnicas será fundamental en la parte final de la historia, cuando se enfrente a los más grandes y legendarios peleadores del mundo. La disciplina fuera del ring también fue clave en esta etapa. Waqaf no solo entrenaba para pelear, sino que cuidaba cada aspecto de su vida, su alimentación, descanso, recuperación y estado mental. Su rutina diaria era casi monástica, un reflejo de su compromiso absoluto con la excelencia. Este nivel de dedicación no es casual, es el resultado de años de sacrificios y una mentalidad que entiende que la gloria no es un regalo, sino una conquista. Recuerda esto, porque el sacrificio constante y la disciplina serán temas recurrentes en toda su historia. Al mismo tiempo, Waqaf empezó a construir una base de seguidores fieles y admiradores en todo el mundo. No solo por su estilo brutal y efectivo, sino también por su humildad y respeto hacia los rivales, tradiciones y fanáticos. Esta combinación de ferocidad y humildad lo convirtió en un ícono no solo del Muay Thai, sino de las artes marciales en general. Pero aún faltaba el momento que lo elevaría a la categoría de leyenda. En medio de todo este ascenso, algo importante estaba por ocurrir que cambiaría para siempre su carrera y su vida. En una de las competencias internacionales más importantes, Waqaf enfrentó a un rival que pondría a prueba no solo su técnica, sino también su temple y voluntad de hierro. Este combate se volvió emblemático por la intensidad y brutalidad con que se desarrolló, y más adelante te contaré cómo esta pelea definiría el carácter del asesino y la razón por la que muchos temen sus patadas demoledoras. Así que mantente atento porque esto es solo el comienzo de una historia de superación y gloria. Antes de avanzar, hagamos una pausa para reflexionar. Waqaf no solo peleaba por títulos o fama, peleaba para demostrar que el sacrificio, la disciplina y el respeto a sus raíces podían convertir a un hombre común en una leyenda mundial. Y recuerda, cada uno de esos factores que hemos mencionado, la resiliencia, la adaptación, la fortaleza mental y la humildad, serán claves para entender los momentos más dramáticos y decisivos que están por venir. Ahora que conoces cómo Waqaf Banchamek forjó su cuerpo y mente en una máquina imparable, y como su ascenso fue mucho más que una simple serie de victorias, vamos a adentrarnos en el momento definitivo de su carrera, cuando se transformó en el peleador más aterrador, el asesino con patadas demoledoras que rompían huesos y estremecían a sus rivales. Pero antes de entrar en esos combates legendarios, quiero que recuerdes algo muy importante que te conté en la parte anterior. La capacidad de Waqaf para adaptarse y evolucionar, especialmente en el formato K1, fue lo que le permitió no solo sobrevivir, sino dominar en un escenario global donde la competencia era brutal y despiadada. Ten esto muy presente, porque más adelante veremos cómo esta habilidad para evolucionar fue la clave para superar desafíos que parecían imposibles. Waqaf no solo era un peleador con potencia física, era un estratega que estudiaba cada movimiento de sus adversarios y preparaba con meticulosidad cada combate. La anticipación, la precisión y la fuerza se combinaban en un estilo que parecía inhumano, casi letal. Esta mezcla de factores hizo que sus oponentes sufrieran derrotas impactantes y, en muchos casos, lesiones que los obligaban a abandonar las peleas o incluso a retirarse temporalmente del deporte. Pero lo que más impresionaba era su sangre fría y temple en el ring, porque incluso cuando estaba siendo atacado, Waqaf mantenía la calma, analizaba la situación y encontraba la manera de contraatacar con una patada que, literalmente, podía cambiar el destino del combate en un instante. Este dominio del ring lo llevó a ganar múltiples títulos internacionales, pero también a enfrentarse con las críticas y controversias propias de cualquier gran figura. Hubo quienes lo acusaron de ser demasiado agresivo, de usar la fuerza bruta por encima de la técnica, o de buscar siempre el knockout rápido en lugar de una pelea limpia. Sin embargo, Waqaf demostró que su éxito no era fruto de la casualidad, sino del equilibrio perfecto entre fuerza, técnica y estrategia. Y aquí viene un punto fundamental. No olvides que detrás de cada patada demoledora había meses, incluso años, de preparación mental y física. Esto no es solo una historia de golpes, es una historia de voluntad indomable. Recuerda esto para entender por qué en las peores crisis dentro del ring, Waqaf siempre encontraba la manera de salir adelante. En medio de su reinado, llegó un momento que puso a prueba no solo su habilidad sino su esencia como guerrero. En uno de los torneos más prestigiosos del K1 World Max, Waqaf enfrentó a un rival al que muchos consideraban invencible. Este combate no solo se destacó por la intensidad y brutalidad de los golpes, sino porque fue el primer gran momento en que Waqaf experimentó la derrota en ese escenario. Pero lejos de desanimarse, este revés se convirtió en una lección invaluable. Aprendió que incluso el guerrero más fuerte debe saber levantarse tras caer, y que cada caída es una oportunidad para crecer y reinventarse. Algo muy importante que debes recordar, porque esta derrota será el detonante de la siguiente etapa de su carrera, donde veremos una transformación aún más profunda y una lucha por recuperar no solo títulos, sino su honor y legado. Y aquí, permíteme hacer un alto y preguntarte algo. ¿Qué harías tú si, estando en la cima,
¿Sufrieras la derrota más dura de tu vida? Piénsalo, porque Wakab tuvo que enfrentar esta realidad y salió fortalecido. Si hasta aquí te está gustando la historia de este verdadero asesino del ring, te invito a que regales un like y te suscribas si amas a tu mamá. Vamos, que este video apenas está tomando ritmo y lo mejor está por venir. Retomando la historia, tras ese duro golpe, Wakab no se dejó vencer por la frustración ni el desánimo. Por el contrario, se sumergió en un periodo intenso de entrenamiento y autocrítica, buscando perfeccionar cada aspecto de su técnica y fortalecer aún más su mente. Este periodo de reinvención fue vital para lo que sucedería después. Y aquí viene un consejo: mantente atento porque las habilidades que desarrolló en este tiempo serán las que le permitirán dominar de nuevo y superar a rivales que parecían invencibles, confirmando así que no solo era un peleador fuerte, sino un verdadero maestro del Muay Thai y el K1. Pero no solo se trató de entrenamiento físico, Wakab también aprendió a manejar mejor las relaciones fuera del ring, especialmente con sus promotores y equipos de trabajo. Esto le permitió tener mayor control sobre su carrera y decisiones, evitando caer en las trampas y conflictos que habían amenazado con descarrilar su camino. Aquí es donde la fortaleza mental y la disciplina que hemos mencionado tantas veces juegan un papel fundamental. Recuerda que en la vida, como en el ring, no basta con ser fuerte, también hay que ser inteligente y tener la capacidad de controlar cada variable a tu favor. En esta etapa, Wakab también empezó a combinar su faceta de guerrero con la de embajador del Muay Thai, llevando el arte marcial tailandés a escenarios internacionales, inspirando a miles de jóvenes en todo el mundo a seguir sus pasos, pero también a entender que detrás de la fuerza debe haber respeto, humildad y perseverancia. Este legado es quizás uno de los más importantes que dejó, porque demostró que un verdadero campeón no solo se mide en victorias, sino en la huella que deja fuera del ring. Finalmente, en uno de sus combates más memorables, Wakab desplegó todo lo aprendido, dominando con patadas demoledoras y una técnica impecable, ganando el título y el respeto definitivo como el peleador más aterrador de su generación. Esa victoria fue la culminación de años de sacrificio, entrenamiento y lecciones aprendidas. Pero, tal como te había adelantado al principio, esta historia no termina aquí. Lo que vino después fue aún más impactante y revelador, y marcará para siempre la leyenda del asesino Wakab Banchamek. Empezó a combinar su faceta de guerrero con la de embajador del Muay Thai, llevando el arte marcial tailandés a escenarios internacionales, inspirando a miles de jóvenes en todo el mundo a seguir sus pasos, pero también a entender que detrás de la fuerza debe haber respeto, humildad y perseverancia. Este legado es quizás uno de los más importantes que dejó, porque demostró que un verdadero campeón no solo se mide en victorias, sino en la huella que deja fuera del ring. Finalmente, en uno de sus combates más memorables, Wakab desplegó todo lo aprendido, dominando con patadas demoledoras y una técnica impecable, ganando el título y el respeto definitivo como el peleador más aterrador de su generación. Esa victoria fue la culminación de años de sacrificio, entrenamiento y lecciones aprendidas. Pero, tal como te había adelantado al principio, esta historia no termina aquí. Lo que vino después fue aún más impactante y revelador, y marcará para siempre la leyenda del asesino Wakab Banchamek. Después de haber vivido la cima del éxito, haber probado la amarga derrota y haberse levantado más fuerte que nunca, Wakab Banchamek no solo consolidó su estatus como el peleador más aterrador y respetado del Muay Thai y el K1, sino que trascendió mucho más allá del ring, convirtiéndose en una verdadera leyenda viva y un símbolo de lo que significa la perseverancia, la disciplina y la fuerza de voluntad. Quiero que mantengas presente todo lo que hemos visto hasta ahora, la combinación de técnica, fuerza, inteligencia y sobre todo, resiliencia, porque esta mezcla fue la que permitió que su legado no se quedara solo en victorias o títulos, sino que impactara profundamente en generaciones enteras. Wakab no solo rompía huesos con sus patadas demoledoras, sino que rompió barreras y prejuicios sobre lo que un peleador puede llegar a ser cuando no se rinde ante la adversidad. Su historia es un testimonio viviente de que los límites solo existen para ser superados. Y aquí te hago otro llamado a la reflexión. ¿Qué obstáculos en tu vida podrías superar si tuvieras esa misma voluntad? Tenlo en mente, porque este legado que Wakab construyó también es una invitación para que todos saquemos nuestra mejor versión. A lo largo de los años, Wakab ha servido como mentor para nuevos talentos, compartiendo su conocimiento y pasión por el Muay Thai con aquellos que sueñan con alcanzar la gloria. Esto no solo confirma que un verdadero campeón no solo pelea para ganar, sino para enseñar y dejar un camino claro para los que vienen atrás. Este es otro factor importante que hemos ido mencionando. La evolución no termina con la victoria, sino con la capacidad de inspirar y guiar a otros. Además, Wakab se convirtió en un símbolo nacional en Tailandia y una figura internacional que trascendió las fronteras del deporte, representando no solo al Muay
Muay Thai, sino la cultura, disciplina y espíritu de su país. Su nombre se volvió sinónimo de respeto y poder, pero también de humildad y trabajo duro, cualidades que siempre resaltó como la verdadera esencia del guerrero. Recuerda esto, porque ese equilibrio es lo que realmente hace inmortal una leyenda. Su influencia ha sido tan grande que, incluso fuera de los rings y las competencias, Wakab ha participado en proyectos sociales, campañas para promover la salud y el bienestar, y ha impulsado la inclusión de las artes marciales como un camino para la transformación personal. Este compromiso social es una faceta muchas veces desconocida, pero fundamental para entender el impacto completo que tuvo y tiene. Así que no olvides, la fuerza sin propósito es solo poder vacío, la fuerza con propósito transforma vidas. Ahora, si has llegado hasta aquí y esta historia te ha inspirado, te invito a compartirla con amigos, a dejar un like para apoyar el canal y a suscribirte para que no te pierdas contenido como este, que busca motivarte y mostrarte la grandeza que se puede alcanzar con disciplina y pasión. Si amas a tu mamá y crees en el poder de la perseverancia, este es el momento de demostrarlo con un clic. Finalmente, para cerrar, quiero que te quedes con esta reflexión profunda. Wakab Banchamek es mucho más que un peleador con patadas demoledoras. Es un símbolo eterno de que las verdaderas batallas no se ganan solo con fuerza, sino con corazón, inteligencia y sobre todo, con la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida te derribe. Ese es el mensaje que quiero que te lleves hoy, porque en tu propia vida, tú también eres un guerrero capaz de romper cualquier barrera. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia del peleador más aterrador que rompía huesos con sus patadas demoledoras, el asesino Wakab Banchamek. No olvides explorar otros videos del canal donde encontrarás historias motivadoras y fascinantes como esta. Nos vemos en la próxima.